En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado esta noche es el amigo José Valerio, es médico familiar. Aunque vamos a hablar de tantos temas, tal vez no toquemos nada referente a la medicina familiar, ¿no? Pero bienvenido Valerio, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, muchas gracias, y esta es una parte de mi trabajo, tratar de comunicarme con la gente y llevar la información que pueda servirle. Sí, Valerio, usted es un hombre muy informado, ¿no? Y yo quisiera tocar el tema de la emigración. Ya más de 7 millones de venezolanos que se han ido del país y siguen saliendo, chicos. Siguen saliendo. Yo siempre he dicho que son millones de lágrimas que hemos derramado los venezolanos. Los que nos quedamos acá, derramamos lágrimas por los que se fueron, y los que se fueron, más de 7 millones, han derramado lágrimas por los que nos quedamos, ¿no? En la psiquis del venezolano, ¿cómo está eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros los venezolanos? ¿En qué estatus psicológico estamos los venezolanos, tanto los que se fueron como los que nos quedamos? ¿Quién sufre más, el que está allá afuera o los que estamos acá adentro? Bueno, hay que considerar primero que nosotros somos seres humanos y que somos la última parte de la cadena evolutiva, y es el ser, como que dice, que domina los demás seres de la Tierra. Entonces, eso tenemos un elemento en la mente que es el que permite que actuemos. Si nosotros somos llevados a comportarnos de una manera que puede ser autodestructiva o destructiva, por naturaleza, por instinto, debemos o tenemos que huir de esa situación. Entonces, cuando estamos en una situación como la que nos toca vivir ahorita, de una manera psicológica y psiquiátrica, se nos lleva a un estado de vulnerabilidad para que nuestra dignidad cada vez cueste menos. ¿Y eso es planificado? ¿Perdón? ¿Eso es planificado? Por supuesto, por supuesto. Acuérdate que tenemos la parte ideológica mental, donde existen dos seres divinos, o el divino que es Dios y el maligno. Toda nuestra mente la puede ser orientada en uno u otro sentido. Cuando usted quiere ayudar al semejante, cuando usted quiere que todos los seres humanos obtengamos el beneficio de estar en el paraíso, usted tiene un comportamiento y usted es un ser libre. En la medida que usted lo vulnerabiliza, a usted le aprenden a manejar su psiquis y a controlarlo. ¿Y quién está detrás de eso? El comunismo chino, no hay otro. El otro día hablábamos sobre eso. Aquí ya la Tercera Guerra Mundial comenzó, y la estrategia del comunismo chino es ir apoderándose del mundo. Paulatinamente. Paulatinamente. Ellos, a partir del año 18, se profundizaron su ideología. En el año 49 tomaron China, la sacaron de la miseria con los beneficios que trae el capitalismo. Y después, aplicando las estrategias del comunismo, que es el crimen, lograron
obtener los grandes beneficios que tienen ahorita como potencia, y en ese sentido van apoderándose del Por mundo. etapas, porque Exacto. ahorita estamos en la parte capitalista, en la parte comercial, en la parte de intercambio comercial, en la parte empresarial. Exacto, porque acuérdate que ellos manejan del capitalismo la parte que los beneficia, que es el enriquecimiento de 100 millones de personas, y los otros 1.600 millones están en la miseria, porque ellos también tienen unos pueblos o una gente que tienen tanto o más miseria que nosotros. ¿Por qué? Porque son los vulnerables a los que ellos manejan y ponen a trabajar a su servicio. Y en ese mismo orden de ideas van apoderando el mundo y van consiguiendo mercenarios en cada país, bien sea Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, y con ello establece ese sistema de vulnerabilidad. El ser humano como tal se da cuenta de dónde lo quieren llevar y no le queda otra que emigrar. Y lo hace con la intención no solamente de salirse de ese estado de miseria en que lo pone, sino tratando de salvar su vida, porque el día que se rebelan, pierden hasta la vida. Porque ya casi lo que le queda es poco, porque cuando te ponen en ese estado de vulnerabilidad, donde todos los mecanismos públicos, desde el agua potable, se vuelve una limosna, empieza a ver entonces los demás servicios sanitarios, como es la salud, y empieza a ver entonces ahí el resto de aquellas comodidades que llegamos a tener. Ahora, pero ¿cómo le compro su tesis, Valerio? Porque China está metida en todo el globo terráqueo prácticamente. Hasta los gringos se lo metió en el bolsillo. Usted habla del caso de Venezuela, pero Venezuela es como una especie de un ensayo, es la prueba piloto, porque lo que pasa en Venezuela no pasa en el resto del mundo. Recuérdense que Venezuela es un estado que yo pienso, y es mi manera de ver las cosas, tuvo la fortuna de tener un genio como fue Simón Bolívar, y fue premiada con una cantidad inmensa de riqueza. Aquí la riqueza es inmensa. Ahora, ¿qué van a hacer cómo van a invadir Latinoamérica con Nicaragua cuando se estaba cayendo a pedazos, se está cayendo a pedazos? En cambio en Venezuela o sea, que en Nicaragua no es apetecible. no, Venezuela sí, porque acuérdate, usted se acuerda cómo Por la riqueza. las maletas de dinero que corrieron de aquí hasta Argentina para sacar a Argentina del desastre donde estaba metida. Entonces, así como se sacó a Argentina, se sacó a Cuba, se sacó a Nicaragua y se sacó una cantidad de pueblos, y Venezuela fue el agente a través del cual pudieron llegar, porque llegar directamente ellos no lo van a hacer, porque queda identificado. Entonces, en estos días yo veía la cuestión de Siria, y ellos lo dicen de frente. Nosotros vamos a respaldar a Siria no solamente con palabras, con obras, con hechos. Entonces, toda esta cuestión lleva a que este tipo de gobernantes se convierte en agentes de ellos. Entonces, cuando estos gobernantes están en sus manos, ya tienen dominado todo, y el poder se lo van trasladando a ellos de una manera sutil, pero es realmente una invasión. Pero si vamos por etapa, ejemplo, estamos en la etapa económica, ¿le ha resultado a los chinos en el caso de Venezuela? Claro, por supuesto. Económicamente se le ha retribuido. Por supuesto. Nosotros estamos pagando con la devaluación, con la inflación, todo ese poco de como le digo yo, calemes que nos mandan. Tú montas una bomba de gasolina y no te unas 3 semanas, unos repuestos que tú sabes perfectamente que son categoría ínfima. Entonces, el comprar esas cosas hace el mismo negocio que hacía Alex Saab, de ir por el mundo comprando cuestiones vencidas para traerlas acá, venderlas a precio de normal internacional, y como eran cuestiones prácticamente que las conseguía regalar, él llenaba su bolsillo de dinero y eso quedó registrado. En cambio, en los chinos no, porque ellos ya le dieron a Venezuela los yutones, las cosas esas, los tractores para trabajar en las tierras, pero son cuestiones que están, esos son cementerios. Okay, pero en el caso de Yutón se habló de una fábrica en Yaracuy. Pero ¿eso es culpa de quién? ¿Del gobierno venezolano o culpa de los chinos? No, eso es una confabulación que se produce entre el que quiere dominar y los elementos que conforman
la dirigencia de ese país para que trabaje para su Ok, beneficio. pero ahí vemos los Yutong, son un cementerio hoy en día. Ajá, ajá. Son un cementerio. Y esos buses no tienen mucho tiempo, ¿no? Siempre el amigo José Sánchez de Sindicato de Transporte siempre me dice eso mientras estén nuevos. Pero ese cementerio se debe ¿a quién? ¿A la incapacidad del gobierno venezolano o es parte de la planificación que hacen los chinos? Por supuesto, porque acuérdense que esto es algo que está muy, como decía el chavo, fríamente calculado. Ellos no dan puntadas sin dedal. Una de las estrategias de ese sistema político es eliminar la comunicación. Así como se acaba con la prensa escrita, como se acaba con las emisoras AM, así como se acaba con los viajes que yo podía hacer antes cercanos. Es una manera de nosotros separarnos cada vez más y tener menos acceso a la comunicación. Yo recibo la comunicación que usted me da, pero una comunicación nacional, como la que pasa con estos 6 muchachos que les metieron 16 años, eso nos llega a través de las redes, pero eso usted no lo ve por la... No, yo recuerdo cuando Chávez, que estaba en Cuba, era muy hermética la información. Recuerdo Villegas, el periodista que era el de la información, daba el informe, el parte era calcado a lo cubano, pues era un informe estrictamente cubano, pero que no decía absolutamente nada. Era muy simple, no se entendía lo que se decía, ¿no? O sea que el no sacar la información como que es parte de ese modelo. El modelo... Precisamente nosotros, humanamente, ahora que está en boga la inteligencia artificial, tenemos que comprender que esa información es la base de datos que tú le vas a meter a la información. Y puede ser que tú tengas buenos algoritmos, puede ser que tú tengas una rapidez, pero si la información es nula, la inteligencia artificial no te camina. Sí, bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Si necesitas adaptarte o cambiar tus lentes, te recomiendo Óptica Centrovisión. Mis lentes son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales de Óptica Centrovisión son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, también te ofrece cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, el examen visual te lo hacemos gratis. Óptica Centrovisión ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todo. Los días sábados realizamos una jornada visual social en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con José Valerio, médico familiar. Ahora, Valerio, cualquiera podría decir que es como que contradictorio lo que usted está diciendo, porque el gobierno, el chavismo como tal, se ha mostrado siempre como un modelo nacionalista, ¿no? Muy nacionalista, contrario a los imperios, al dominio extranjero, en fin. Entonces, para ilustrar a la gente, porque cualquiera puede decir, caramba, pero eso no es el chavismo, porque el chavismo ha demostrado lo contrario, ¿no? En el discurso, ¿no? Ahora en la práctica. Existe para el control ideológico muchas estrategias. Y una de las estrategias es el populismo. Y no puedes confundir populismo con nacionalismo. Porque tú, a la hora de querer para tu gente nacionalizar y ayudarlo, y entras en el populismo, le puedes crear, como quien dice, comodidades y situaciones ficticias. En este caso, nosotros, si nos damos cuenta, ¿qué pasó, por ejemplo, en el año de la nacionalización petrolera? Ese dinero que tenía que ser invertido en calificar a todas las personas de manera mental, hubo las becas Gran Mariscal de Ayacucho, pero mucho dinero se regaló y se aplicó aquello del borrón en cuentas nuevas. Parecido a lo que hizo Chávez. Eso claro, cualquiera pudiera pensar que era nacionalismo, que usted le regalara un barco y después usted, como esa broma se la regalaron, lo perdió. Eso es nacionalismo, pero eso era populismo. Y eso produjo pero Carlos Andrés no lo hizo o sea, ordenado por un poder extranjero. Él está siguiendo una ideología que para los La democracia cristiana, la socialdemocracia. La socialdemocracia. ¿Por qué? Porque ese socialismo que él interpretó para esa época no debió contaminarse con lo que yo he llamado el populismo. Porque si tú permites que el socialismo se te contamine con el populismo, caes en esas prebendas. Pero eso lo buscas buscando un cliente. Entonces caes en el clientelismo. Entonces, claro, cuando él gana la segunda vez, la gente le dice, vente para acá, que tú eres el que tiene los cobres en la mano. Cuando él le dijo, no, ahora tienen que aplicarle el Fondo Monetario Internacional para que el país demuestre que realmente va a progresar. No le dieron casi un golpe de Estado el 27 de febrero. Del 89. Sí. El Caracazo. Claro. Pero fue consecuencia de que ese populismo que estaba esperando la gente, una vez que él ganara, volviera a estar en boga. Pero esa era una receta, como decía Chávez, como dice el chavismo, que esa era una receta de Carlos Andrés, una receta del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, porque es que el Fondo Monetario es una cuestión del capital y el capital te maneja en base a rendimiento. Tú rindes, tú ganas, tú no rindes. Entonces, pero eso es un esquema que como toda construcción humana, que es el capitalismo, tiene su falla. Pero al final tiene la posibilidad de oxigenarse, mientras que el comunismo, ese no se oxigena, ese se queda allí y si él se puede mantener ya no con dinero y necesita matar, va a matar. Entonces la cuestión está en que ese nacionalismo que usted considera beneficioso de este señor fue simple y llanamente que cuando Fidel Castro se dio cuenta que aquí había un elemento con un poder mediático que lo podía convertir en un Hitler, un elemento, un profeta que dominaba masas, que tenía don de lengua, pues él consiguió ahí el caldo de cultivo, porque ese señor vino a la coronación de Carlos Andrés Pérez cuando ganó en el 89. Claro. Fue la figura más difundida por los medios. Exacto. Entonces, si ese señor fue amigo de en aquella época, porque el día que... Incluso el 4 de febrero del 92, una de las primeras manifestaciones de apoyo fue la de Fidel Castro hacia Carlos Andrés Pérez. Exacto. En contra del intento de por eso golpe de que yo Estado. le digo a él, ¿por qué si Carlos Andrés y Fidel Castro todavía eran amigos, porque cuando Chávez se alzó el 4 de febrero no le dijo, mira, aquí tengo yo un elemento que es un traidor, ¿qué hago con él? Para allá te lo voy a enviar. ¿Tú crees que Fidel lo deja salir caminando? Fidel a los traidores no los perdona. Entonces, ese comportamiento populista
ese poder nacionalista, que era el que aplicaba el amigo Hitler, con su poder mediático, unido a un elemento que no se le puede quitar, porque acuérdate que nosotros aceptamos lo que es el profeta y el falso profeta. Ajá, disculpe, Valerio, pero ¿y en ese caso Fidel estaba siendo instrumento de quién? Porque ya la Unión Soviética se había caído, el muro de Berlín había caído. Ajá. ¿A qué intereses estaba obedeciendo Fidel? Es que el comunismo, Ya cuando Chávez. el comunismo, desde el año que se instaló, en el año 18, como una cuestión, él se nutrió de los rusos. Y cuando viene en el 49, que ya entra esta gente de Ho Chi Minh, ya ellos, estamos hablando del 49, 10 años antes de que Fidel se alce y tome Cuba. Entonces, eso coincidió, inclusive hay una parte aquí donde don Rómulo Betancourt, Fidel Castro y Jorge Eliezer Gaitán estaban conformando una masa ahí comunistoide. Y esa masa comunistoide le costó la vida a Gaitán, porque los liberales no se iban a dejar quitar ese gobierno. Rómulo se viene para acá y empieza a establecer la democracia. Fidel se fue hacia la parte comunista y entonces empezó a torpedear a Rómulo, inclusive y hubo invasiones de los... Ok, pero cuando la llegada de Chávez, ¿a qué intereses obedecía Fidel? Ya la Unión Soviética se había caído ya. Al comunismo chino. ¿A China? Claro, por supuesto, es que los chinos no pierden en ningún momento, después que ellos atrapan a algo, ellos se quedan ahí. Puede ser que estén dormidos como está el virus de la gripe, pero de repente salta por allá. Bien. Ellos lo que hacen es mutar para mal, para hacer más daño cada vez, apoderarse del mundo y llevarlo a la destrucción. Pero ¿qué sentido tiene? No sé por qué el hombre siempre busca eso, por ejemplo, la guerra. ¿Qué sentido tiene la destrucción? O sea, ¿de qué va del poder? ¿De qué va de yo sentirme un emperador, un rey en medio de la destrucción? Esas cosas yo no entiendo. Nunca las he entendido. Bueno, acuérdate Me parece una gran estupidez, una estupidez humana. Nosotros tenemos una capacidad mental limitada. Nosotros no podemos entender la grandeza que tiene un ser superior, ¿verdad? Uno le dice a la naturaleza, yo le digo Dios, y ese poder es tan grande que cuando se desata, ahorita usted puede pronosticar un ciclón, qué sé yo, pero lo que es terremoto y esas cuestiones de la naturaleza, o lo que pasó en La Guaira cuando el diluvio, eso no es impredecible. Entonces, todas esas cuestiones generan un comportamiento en el ser humano autodestructivo. ¿Por qué? Porque quieren retar a un ser supremo, quieren imponerse. Cuando tú ves el comunismo chino, ¿qué es lo que creen? Ellos creen que la gente con su inteligencia artificial puede llegar un momento a ser eterno e infinito, porque eso es para mí la naturaleza y Dios. Entonces, el ser humano como tal, ¿por dónde se va? Por la parte más baja, ¿qué? Como el agua. Entonces, en vez de buscar hacia la divinidad, hacia la creación de una inteligencia no artificial, sino conciliarse con el Señor para que uno tenga la fortaleza de ser eterno a través de su descendencia, pues se va a favor de este tipo de elementos donde el fondo al final va a ser la destrucción. Entonces, esos dos elementos están en confrontación. La parte divina que busca a la vida eterna y la parte esta que al final se benefician en el momento, pero que va a traer la destrucción, que ahí es donde está el apocalipsis. Ok, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiarte tus lentes? Los míos son de Óptica Centro Visión. ¿Y por qué de Óptica Centro Visión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centro Visión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección Blue,
antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más los cristales, el examen visual te lo hacemos gratis. Óptica Centro Visión ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Y eso no es todo, los días sábados realizamos una jornada visual social en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centro Visión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centro Visión, todo para tus ojos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con José Valerio, médico familiar. Ahora, estamos hablando de la, digamos, hegemonía china, ¿no? Ok. Estamos en la etapa económica. ¿Qué etapa vendría luego? Para nosotros en Venezuela, hasta que no exista un cambio, para mí, la trayectoria de caída es la misma, no se va a modificar. ¿Por qué? Porque acabaste con la economía que se autorrecicla evolutivamente. Esa acabaste. Creaste una economía que vive prácticamente no vive de unos dineros que uno no sabe a veces ni de dónde sale. Eso genera una distorsión muy grande para la economía. Entonces, la parte formativa, la parte intelectual de una sociedad que empieza en la educación, se acabó. Que ha ido desmejorando, ¿no? Agarre usted un bachiller, muchachos de sexto grado, y hágale una evaluación para que usted vea. Yo sé que muchos se pueden molestar por lo que estoy diciendo. Sí, no, y es así. Pero realmente aquello hay que verlo con mucho cuidado y yo no quiero herir sus susceptibilidades, pues. Entonces, el punto está en que cuando tú ves que eso está siendo fabricado en ese sentido,
el futuro de ese proceso es bastante difícil, a menos que surjan situaciones bastante fuertes, como sucedió en Singapur. Porque en Singapur una de las estrategias que funcionó para poder salir de un estado como el que tenemos nosotros aquí fue acabar con la corrupción. Porque ahí es donde está el mayor cáncer que dificulta el progreso. Sí, ahora, Valerio, quiere decir que la destrucción de PDVSA, porque PDVSA no es ni la sombra de lo que fue, ¿no? Que era una de las empresas mejor evaluadas en el mundo, la destrucción de PDVSA, la destrucción del negocio petrolero, o sea, la destrucción de la gallinita de los huevos de oro, eso fue motivado por China, fue orden expresa de China. Las órdenes expresas aquí no se pueden demostrar, por lo tanto sería una acusación sin Fundamento. sin fundamento. Pero la lógica que yo aplico es que los beneficiarios son ellos. ¿Entiendes? Como ellos dicen que, ellos lo dicen por toda la calle al medio, no importa que el gato sea blanco o sea negro. Ajá, pero ¿qué beneficio tiene en todo caso el gobierno? Es decir, bueno, yo te obedezco, acabamos con la industria petrolera, pero entonces ¿qué beneficio tiene el gobierno? No, naturalmente que las personas que están en el gobierno en ese momento están disfrutando hasta de... ¿Usted se acuerda cómo el difunto anduvo por la muralla china paseando? Sí, claro. Y los aviones que se dio y de una cantidad de beneficios que obtuvieron de los recursos que nosotros teníamos, pero que había que agotarlos y destruir todo para hacernos entrar en un estado de vulnerabilidad donde cada vez nuestra dignidad cueste menos. Entonces, ellos lo saben perfectamente. Ese pueblo, si queremos manipularlo y manejarlo, debemos llevarlo a un estado de miseria donde nosotros fácilmente lo dominamos. Entonces, ¿qué beneficio recibe el señor Cabello y qué beneficio reciben estas personas que llegan a gerentes de los servicios públicos? Entonces tú le dices, pero bueno, vamos, ¿dónde está su currículo? No te pueden presentar un currículo, pues no tienen conocimiento para gerenciar ni siquiera su casa, mucho menos un servicio público. Entonces, tenemos que ellos, en ese caso, con sus escoltas, nos salen costosísimos a nosotros. Y si esos tienen para vivir cómodamente, tienen que colaborar con la destrucción de su propio país. Sí, pero cosa que yo no entiendo. Por ejemplo, Chávez fue un líder y fue un líder continental, eso es innegable, eso hay que reconocerlo. Chávez fue un líder continental, claro, con los dólares del petróleo, con los petrodólares. Si Chávez construyó su liderazgo con los petrodólares, ¿por qué entonces ahora se habla, ¿no?, que ya se acabó la renta petrolera, ya se acabó la época rentista del petróleo? Pero ¿por qué entonces si Chávez pudo beneficiarse él individualmente como un liderazgo continental con los dólares del petróleo? Porque Chávez, el gobierno de Venezuela a través de Hugo Chávez financió campañas como la de Evo Morales, Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, en fin, todo lo que oliera a izquierda en América Latina. Sí, acuérdese que Venezuela no solamente tiene petróleo. Acuérdese que Chávez cuando llegó a Venezuela, al gobierno... Pero el petróleo siempre fue nuestra mayor riqueza. Exacto, pero cuando tú consigues una moneda que vale, por ejemplo, en esa época, te voy a pasar eso, el precio eran 700 bolívares y ahorita esos 700 bolívares tienes que ponerle 14 ceros. Ese dinero, ¿qué se hizo? ¿Entiendes? Entonces ahí hubo una succión, no solamente del petróleo, del dinero de PDVSA, sino de nuestro propio dinero, nuestra jubilación, nuestras prestaciones, nuestros recursos, todos se volvieron que nadie quiere dar nada por lo poco que nosotros tenemos. Y ahí está, eso se lo llevaron, eso lo tienen ellos, vaya a registrar las cuentas a todos estos elementos que ayer, hoy, quizá mañana están en el gobierno. ¿Dónde están esos reales? Son parte de, no solamente de ciertos negocios ilícitos, por lo cual la misma Estados Unidos, la DEA anda buscándolo,
sino también por el... Ahora, estos días veía yo como las redes estaban hablando, no sé hasta dónde será verdad, de que el oro del Banco de Venezuela se lo están llevando para fundirlo allá en Irán y es del Banco de Venezuela. Entonces, allá hay dinero, todavía queda coltán, queda diamante, las minas de mi amigo Zapatero, todo ese dinero ahí está. La Venezuela no está totalmente descapitalizada. En eso estamos de acuerdo, Sí, en eso claro. estamos de acuerdo, pero la recuperación va a ser lenta, va a Bueno. ser largo el proceso, va a ser mediano, va a ser corto. Porque es que la recuperación no la podemos proyectar en este momento que vamos En caída. en caída libre con los dos motores apagados y vamos en caída. Nosotros podemos tener una visión de proyecto positivo si nosotros logramos por lo menos encender uno de los motores. Ellos llegaron a prender como 10, 20 motores de vez en cuando y todos se les fundieron. Entonces, el proyecto no se puede hacer ahorita en base a lo que está pasando hoy. Yo soy muy creyente en la Virgen María. Y María, ella no nos va a abandonar. Ella puede ser que nos ilumine y nos abra el camino, hable con su hijo y nos ayude a salir de esto y se nos prendan los motores, pero hay que cambiar el capitán y la tripulación completa. No hay que tirarlos del avión, hay que poner a cada uno su paracaídas y tirarlos para abajo. Pero ¿Y qué papel juega China ahí? Si ha sido el artífice de esta situación, esta crisis política y económica que vive Venezuela, si los venezolanos deciden cambiar el modelo. ¿Qué papel jugaría China y qué haría China? acuérdese lo que está pasando en Siria. Si aquí existe la posibilidad de modificar este sistema, eso para ellos es un golpe muy duro. Entonces, puede generarse una situación bastante fuerte. Tensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que pase con el presidente de Siria, cónchale, que tiene, después que su papá se murió, lo nombraron a él y sigue siendo presidente, y cuando tenían que sacarlo, no lo pudieron sacar, y presentó la guerra civil, y ahí está y sigue manteniéndose ahí. ¿Entiendes? Entonces, ese es un escenario. Si ese escenario no se da y existe la posibilidad de un respaldo a la democracia, queda la posibilidad de un autogolpe para generar un control y no entregar ningún tipo de cambio, no permitir ningún tipo de cambio. Ok, bien, hacemos el corte comercial, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centro Visión. ¿Y por qué de Óptica Centro Visión? Porque los precios de las monturas y los cristales son insuperables. Óptica Centro Visión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con antirreflejo. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centro Visión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Y eso no es todo, los días sábados realizamos una jornada visual social en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centro Visión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centro Visión, todo para tus ojos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Esta es tu canción, la que yo quiero que tú escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes
La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con José Valerio, médico familiar. Ahora, usted habló de como una nomenclatura, estamos en un estado vulnerable hoy, ¿no? Los venezolanos. Y usted dice que en ese estado vulnerable la dignidad vale cada vez menos. Esa vulnerabilidad fue inducida por los chinos entonces a través del gobierno venezolano. Sí. Los chinos son los responsables de la vulnerabilidad. Exactamente lo que han desarrollado ellos y que les ha permitido mantenerse en el poder es esa estrategia que tiene efecto sobre el comportamiento humano. ¿Bien? Entonces, en la medida que uno pierde los bríos, y el término brío, sin estar hablando de machismo, sino el brío que es la nobleza, la dignidad del ser humano, en esa misma medida uno tiene que negociar, y si es por la vida, a veces tiene que vender hasta lo más sagrado que uno tiene para eso. Entonces ellos te llevan a ese plano de vulnerabilidad para manipularlo a uno. Eso es parte de su estrategia. Sí. Ha hablado mucho, varias veces usted de la inteligencia artificial. Para quienes no están informados, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué busca la inteligencia artificial? ¿Quiénes promovieron la inteligencia artificial? Bueno, acuérdense que el ser humano, o la gente, en la medida que va evolucionando, va desarrollando su cerebro. Y el cerebro es parte del sistema nervioso. Y ese cerebro está conformado por neuronas. Y ese tipo de sistema es el que nos hace muy diferente a los demás seres vivos. Entonces, esa parte, si usted la logra investigar bien y cómo funciona, y la lleva a una máquina, usted puede conseguir ese apoyo para darle mayor funcionamiento al ser humano. Entonces, la inteligencia artificial lo que te hace es que agarran los algoritmos de todos lo cargan de información y le ponen velocidad. Entonces, cada vez que hay un problema, se van generando cada vez algoritmos más complicados, más complejos, que es lo que usa el cerebro para tener control de todo, que busca información y nos dice qué es lo que hay que hacer. Él la busca y hacemos lo que conviene, y cada vez lo vamos perfeccionando. Inclusive jugamos el ajedrez y sabemos qué jugada hicimos con la cual ganamos y la podemos recordar. Nosotros a veces se nos hace difícil, pero una máquina no. Una máquina queda registrado allí en el disco duro, en la parte del hardware. Entonces, toda esa información se va cada vez haciendo mayor. Y llega un momento, o puede llegar un momento, no la va a sustituir a la inteligencia natural del ser humano. El cerebro tiene mucho mayor capacidad que esas máquinas. Exacto, pero el desarrollo que lleva genera cierta inquietud, porque puede poner el sistema ese de tipo mecánico en un nivel tan avanzado que cuando uno quiere salirse de algo ya te tiene la manera de trancarte la salida y ponerte al servicio de ellos. Y ese es el miedo que da a veces cuando tú te metes en ese tipo de historias de novelas que se están elaborando con relación a ese desarrollo. Entonces, la inteligencia artificial tiene su base en la natural, pero tiene un comportamiento
que nosotros lo manejamos ahorita, pero no sabemos si esa misma inteligencia puede llegar a automanejarse ellos y manejar a los demás, que seríamos nosotros. ¿Entiendes? Pero la inteligencia artificial es una herramienta que es muy valiosa. A nosotros nos sirve porque nos refresca y nos trae información a veces en fracciones de segundo. Primero que tendríamos que revisar muchos libros, tendríamos Ejemplo que... de la inteligencia artificial. ¿De qué manera la persona puede acceder a la inteligencia artificial? No, es que todas las máquinas estas son inteligentes, las aplicaciones son aplicaciones inteligentes, ya nosotros estamos accediendo a ellas. ¿Por qué? Porque nos estamos beneficiando. Y ellos lo que te trabajan con puras algoritmos, información y velocidad. ¿Bien? Usted le da a lo que usted quiere y él se encarga a través del algoritmo de hacer todo el recorrido y le trae la información de nuevo y aquí está, y le resuelve su problema. Pero pudiera llegarse a un punto en que se cree una catástrofe mundial. Por ejemplo, ustedes cuando a veces se cayó la señal de Instagram o de Facebook o de Twitter, ahora llamada X, en fin, pudiera ser catastrófico. Pudiera ser, pero por eso es que ella misma... En el sentido de que ya nos habituamos tanto como usted lo ha dicho, a la inteligencia artificial, a tanto a los aparatos, que dependemos de ellos prácticamente. Exacto, pero por eso es que ella misma, aplicando las estrategias que tenemos nosotros los humanos, puede decir, por eso yo sé que lo que digo puede ser fuerte, pero dice, hay personas que pueden dominar ciertas partes de su cuerpo y bajar la frecuencia cardíaca y pueden mantener su temperatura y pueden llegar inclusive, gracias a su poder mental, a controlar células malignas en el cuerpo. Sí, incluso hasta por teléfono pueden controlar eso. Sí. Uno ve a veces en el metropolitano gente que se va pidiendo la cuestión con el teléfono. Exacto. Entonces toda esa información es válida y beneficiosa, pero ¿hasta qué punto puede haber una catástrofe? Es difícil, Sí. porque cuando uno genera un comportamiento del cual va a depender eso, le establece un sistema paralelo o varios sistemas paralelos que corrijan el error. Sí. Ayer leía una información, no sé dónde, en qué red social, se habla de que hay un país donde eliminó todo, teléfono, computador, y los niños tienen que usar libros a la antigua. Oye, sería súper beneficioso. Yo prefiero leer un libro de papel que leer un libro digital. Que me es como que más provechoso y te roba menos la vista, la visión, en fin. Sí, pues acuérdate que la dependencia a veces, e inclusive es parte del dominio de la población, hacerte dependiente de ciertas cosas. Sí. En la medida que uno no se haga dependiente y uno sea autosuficiente, uno se siente más libre. Se habla mucho de que el capital nos lleva a eso, a depender mucho de las cosas. Bueno, si no lo sabes utilizar, sí. Sí. Bien, Valerio, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Yo quiero dejar un mensaje muy claro a la gente que me ve. Es que no hay que desesperarse, hay que educarse, hay que buscar la manera de informarse y tener una visión holística, global de lo que estamos viviendo ahorita, para poder uno prepararse, afrontar esta situación y salir airoso. De lo contrario, vamos a seguir siendo conejillos de India, donde se están aplicando una cantidad de procedimientos para mantenernos esclavizados y haciendo lo que conviene a un grupo que es el único que se está beneficiando. Bien, gracias a José Valerio, médico familiar, en que hablamos fue de lo que es el modelo político económico chino y de la inteligencia artificial. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. Invitación escolar para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.
En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión